¿Qué café pediste? Latte, ice latte. ¿Por qué ese? Como que todavía no estamos totalmente en época de otoño, entonces como que en la tarde siempre quiero algo un poquito más fresco y me voy por un ice latte. Muy bien. Me rinde. Bueno, estamos aquí en un callejón bastante largo. Vamos a caminar por aquí y vamos a platicar. Oye, cabrón, ¿por qué de pronto decidiste lanzarte como candidato? Cuéntame cómo fue El proceso de ese decisión. proceso. Justo el estudio, pero aparte las limitaciones de la carrera de la música, como que me llevaban así, me orillaban a hacer muchos cuestionamientos sobre el sistema en el que vivíamos y de todas las limitantes muy reales que estamos sintiendo, por ejemplo, los artistas, pero también los académicos, la gente que como que cuestiona cómo funciona, o sea, por qué tenemos este tipo de estructuras que nos tienen medio agotados. Y, eh, y pues en algún punto sí pensé, bueno, pues sí, a lo mejor debería entrar al mundo político e intentar cambiar esa realidad, pero siempre se me hacía como algo muy, no sé, como dentro del sistema. Y ahora que Estados Unidos creo que llegó a este punto como de cúspide de todo de esa crisis, dije como que no es posible que nada se esté haciendo, al menos de donde yo soy, que está siendo muy amenazado en Bronzeville, y que la gente como que sienta de que no tiene ninguna escapatoria, ¿no? Que no hay ninguna voz ahí para de perdido, sí, o sea, clamar por un cambio fundamental, en lugar de nada más estar como que sangrándose poco a poco. Y fue tanto yo creo que mi energía así, que no tenía hacia dónde irse, que dije, pues voy a lanzar esta candidatura de perdido para externar toda esa energía y esas ideas, intentar movilizar a gente hacia una visión distinta. O sea, de no nada más aceptar que así tienen que ser las cosas. Y y pues sí, no, sentí como que no había ningún momento mejor para hacer lo que uno que me estaba llamando ahorita por el punto en el que estábamos. Sentía yo como que no, la gente no había internalizado qué tan crítico es el momento en el que estamos, ni aquí ni en México. Yo te veía surfear en California, te veía tocar en Monterrey y de pronto ahora estás eh, running for congressman. ¿Cómo ha cambiado tu rutina, cabrón? Sobre todo conociendo que tú también tienes déficit de atención, ¿no? Sí. Y ¿cómo has manejado esa situación ahora que traes muchas cosas en la cabeza? Pues en parte con medicamento, pero la otra parte, pues en realidad soy bastante hábil con las crisis, con las situaciones de crisis. Puedo mantener medio la cabeza en situaciones de alto movimiento, pero definitivamente el ritmo de vida es bien distinto. O sea, ahora sientes una responsabilidad continua hacia muchas personas. Hay demasiadas piezas que se están moviendo, hay mucho ruido que tienes que saber identificar, cosas que están siendo exigidas de ti de todas direcciones. Entonces sí es definitivamente un como estrés constante al que yo no estaba muy acostumbrado, y era una de las razones por las cuales la política, o sea, ser político no me llamaba de esta forma. Eh, entonces, sí es como que siento que es un cierto sacrificio el tener que estar en esta posición, pero también, pues, pues es necesario. A veces también sientes que tienes ciertos privilegios que otros no han tenido y cosas que has podido desarrollar que gracias a ese privilegio, y ahora lo que decidí fue utilizarlos al servicio de la gente, que siento que ahorita se necesitan. Y pues sí, no es la misma vida, pero tiene también su lado muy positivo, que creo que es algo que no había sentido en otros ámbitos. ¿Qué te dice la gente ahora que ya te empieza a conocer más, que te estás volviendo de alguna forma pues un personaje, ¿no? Un personaje que representa al pueblo local, ¿no?
tampoco estabas como acostumbrado, ¿no? Porque tal vez con la banda era diferente, ¿no? El acercamiento era de un lado más artístico, más musical, pero ahora te toca lidiar con a lo mejor reclamos, con gente que está viendo la esperanza en ti. Ujú. O sea, es demasiada gente, ¿no? Que se te ha acercado últimamente y ¿cómo llevas eso? ¿Cómo estás manejando esa energía? Pues sí, se tiene que uno como que sentar, creo que un poco a procesar todo lo que está pasando rápidamente y justo en la política creo que el problema es que no te da mucho tiempo a veces de hacer eso. O sea, exige respuestas rápidas, sencillas, directas. Y es algo de lo que yo no estoy tan acostumbrado. Pero em, creo que están los dos lados, de que yo no me metí a esto porque verdaderamente quería, sino porque sentí que necesitaba hacerlo. ¿Sabes? Sí, era un momento que me estaba llamando y ya mucho de mi vida me llevaba a esta dirección. Entonces yo sabía lo que iba a conllevar. O sea, el que te vean como un político implica ciertas cosas. Y aquí me he estado topando también con esa realidad de que la gente te ve con cierta sospecha a veces y otros también te ven con, a lo mejor, no sé, cierto también respeto, etcétera, etcétera. Y tienes que como que saber internalizar ambas cosas. Eh, Creo que lo que intento hacer es procurar mantener el camino, la visión que me hizo emprender en este viaje, eh, seguirla sin importar, o sea, es que incluso en la música, por ejemplo, eso es algo que te enseñas de que tanto las críticas mejores no las debes tomar muy a pecho, así como a las críticas peores. O sea, tienes que, a final de cuentas, la música la haces para expresar algo importante. Igual en la política creo que se ha perdido un poco ese sentimiento de lo que haces, lo haces para representar a la gente lo más dignamente posible. Y a veces va a haber gente que lo ve como una amenaza y otros que lo ven como una bendición. Entonces, eso no debe perturbar la visión que tienes y poco a poco creo que se va concretando de una manera que la gente lo empieza a lo mejor también tener más como en balance. ¿Qué es lo que has visto en la gente en ti? O sea, ¿qué identificas? ¿Qué es lo que conversas con ellos cuando te acercas a la gente? Creo que lo mucho que la gente de hecho se parece en lo que está buscando, en sus necesidades, en sus esperanzas. O sea, el discurso que ves o sea, en las redes sociales y todo eso que está como más, tiene que estar más sensacionalizado por cómo está todo dirigido, no se ve reflejado en el día con día. O sea, como que esa energía tan mánica no se puede mantener. Entonces, cuando hablas con la gente, a pesar de que dicen, no, esta persona es más, este label es conservador o es de derecha extrema o esta persona es más así, cuando hablas con la gente, mucho de eso se disipa un poco porque ya te empiezan a ver como persona a persona y de hecho, cuando entras más a las especificaciones de las políticas que ellos buscan o las cosas que ellos quieren ver, no es muy diferente. O sea, la gente quiere pues de que una vivienda que les alcance suficiente para vivir, pues quieren una educación para sus niños, quieren estar bien con, sí, o sea, de salud y poder tener acceso también a todo eso. Eso es como que siento como el 90% de la gente. Y entonces cuando les hablas sinceramente y como que con, con un respeto a la realidad que ellos están viviendo, hay un punto de conexión ahí importante que se puede desarrollar con casi cualquier persona. Y creo que eso es lo que tal vez como político a mí me han dicho que es pues una cosa valiosa, de que yo, no, o sea, no me ven tanto como político, me ven, ya una vez que hablan conmigo pues soy como pues, una persona, así como a ellos les hablo como una persona normal, porque pues eso soy, o sea, es una persona normal, pero sí estoy buscando como efectuar un cambio que les ayude a lograr eso que todos tenemos en común. ¿Qué, qué significa ser socialista? ¿Por qué hay tanto
miedo a veces o tanta desinformación sobre esa palabra? ¿Por qué le causa conflicto a veces a la gente esa palabra? Pues creo que mucho es adoctrinamiento y o sea, es una respuesta aprendida como al shock ese de cuando dicen esa palabra. Significa, pues básicamente mucha gente lo equipara como con dictadura. Irónicamente, el capitalismo defiende casi todas las dictaduras de este mundo. Y ahorita en el sistema que está cayendo Estados Unidos, que es el fascismo, pues es básicamente es eso, ¿no? El socialismo intelectualmente o sea, es como una democratización de la economía. Vaya, si no hay democracia, no hay socialismo. Entonces, en realidad el socialismo es incompatible con la dictadura, con la jerarquía de una sola persona decidiendo. Si ves a los orígenes, incluso el marxismo dictaba de que la forma en que se podía efectuar una democratización de la economía es de que desde abajo hubiera consejos de trabajadores que decidieran ellos, o sea, las comunidades, cómo se iban a utilizar los recursos productivos de la sociedad. Y es más o menos lo mismo a lo que llegamos aquí, de que no puedes tener una democracia política si no tienes una democracia económica. Al final de cuentas, si hay alguien que tiene demasiado poder sobre un sector de la economía y del mercado, esa persona también va a tener el poder de comprar a tus políticos y decidir cómo se utilizan los recursos de tu sociedad. Hablando de eso que dices, ¿no? De esa gente imperialista. Sí. Ahí está un ícono del capitalismo de hoy en día, ¿no? Sí, pues es alguien también que con su misma mega fortuna logra comprar ciudades, logra comprar políticos e incluso logra comprar reputación, a pesar de ser un neonazi, aparte depredador sexual, todo tipo de cosas que normalmente consideraríamos una persona, por ejemplo, si fuera pobre, estaría en la cárcel. Esta persona se lo puede quitar de encima nada más por el hecho de que tiene tanto poder financiero. ¿Cómo está Estados Unidos? Porque, por ejemplo, la percepción todavía de muchos que no vivimos realmente aquí y que no estamos entendiendo qué es lo que está pasando con ICE, qué es lo que está pasando bien con Trump, la economía. ¿Qué nos puedes decir de una visión clara de lo que a ti te molesta o te está preocupando de tu país? Bueno, pues un resumen de cómo está la situación de Estados Unidos. Estados Unidos es el país que ha promovido más el esquema neoliberal. El esquema neoliberal básicamente se basa en el concepto de maximización de las ganancias de las corporaciones, en exportar, o digo, más bien como poder tener control sobre economías en base a todas esas corporaciones grandes y también en privatizar, ¿no? En privatizar casi todo. Eso como que generalmente se veía como Ese generalmente se veía como que la clave al progreso. Entonces muchas cosas empezaron a privatizar, era también de que bajar los impuestos a niveles mínimos, entonces también significaba la austeridad de muchos programas económicos. Y ahora lo que está pasando en Estados Unidos, generalmente eso se podía subsidiar porque extraía de otros lugares, pero en Estados Unidos ya poco a poco la concentración de riqueza hasta mero arriba, como gente como Elon Musk, se volvió tal que incluso dándole esos como que pequeños avances a la clase media ya no fueron suficientes para la discrepancia de poder que se sostuviera. Entonces ahorita estamos en un nivel muy extremo donde el 1% de hasta arriba de Estados Unidos es dueño del 30% de la riqueza y el 90% abajo es dueño del 30% de la riqueza. Entonces se ha minimizado el tamaño de la clase media, se ha expandido la clase trabajadora que vive día a día y básicamente ya no les alcanza para cosas básicas. Y ahora como las corporaciones son dueñas de políticos y de esos servicios básicos, también ese tipo de cosas quedan mucho más fuera del alcance. Y lo que está sucediendo ahora es de que ya llegó tal la concentración de poder que la democracia aquí en realidad no existe. Es una oligarquía y está toda basada en sostener a un pseudo dictador que es alguien como Trump. Trump les ayuda a ellos y ellos les ayudan a Trump porque esta consolidación de riqueza pues no es natural.
ya se hubiera roto si no fuera por un sistema que está tan corrupto. Y lo que estoy viendo ahorita es de que pues va en ese camino, o sea, va a tronar de alguna forma, y cuando eso suceda, que de hecho está ahorita sucediendo, va a haber mucha rispidez, va a haber tensión, va a haber violencia, ese tipo de cosas. Y ahorita generalmente lo que hace la clase élite en estos casos es apuntar el dedo a los que tienen poca representación, los inmigrantes, la gente de minorías, la gente trans, por ejemplo, a los socialistas, etcétera, etcétera. Lo mismo que ha pasado en el fascismo antes, porque cuando el sistema de las élites no quiere que se fijen en ellos y que haya cierta accountability hacia ellos, pues empiezan a apuntar el dedo para afuera. Y eso es como se desarrolla el fascismo. Ahora, lo que está pasando con ICE es una manifestación de eso, es empoderar la militarización de cuerpos policíacos de tal forma que puedas controlar por medio de la fuerza lo que sucede en tu sociedad. Y yo me temo, digo, no es un sistema sostenible claramente, pero yo me temo que en el proceso de que lo podamos vencer va a haber mucho sufrimiento y va a haber mucha pérdida. Entonces, gran parte de lo que estoy haciendo como candidato es buscar crear una alternativa para que la gente vea hacia dónde, no nada más de ver a Trump como el enemigo, sino de ver una alternativa de visión social para poder ir hacia ese camino y minimizar las pérdidas que vamos a sufrir. Yo generalmente cuando le pregunto a la gente, especialmente gente como de derecha, que es muy pro capitalismo, que les pregunto si acaso ellos creen que el capitalismo es la forma, el arreglo económico final de la humanidad, porque el capitalismo tiene apenas unos 200, 300 años de existir como tal. Es muy poco en términos de todo lo que somos como especie. Y entonces, generalmente todos dicen, no, pues no es lo último, obviamente vamos a evolucionar a hacer otro tipo de cosa. Y cuando les pregunto, bueno, ¿cómo se ve esa cosa a lo que vamos a evolucionar? Muchos sí piensan algo así como el socialismo, o sea, vaya, es un sistema que ya las necesidades básicas de todos los seres humanos, o sea, que al final de cuentas son, o sea, el capital humano es la fuente de todo capital, de toda riqueza. Significa de que cada ser humano es una computadora increíble, capaz de producir todo lo que nosotros hallamos valioso. Lo cual significa que si lo dejamos a muchos de esos caer, estamos desperdiciando muchísima riqueza y muchísimas ideas y soluciones. Entonces, una vez que internalicemos ese concepto, vamos a poder desatar ciertas soluciones universales que de hecho estén enfocadas en crear más riqueza y mantener a los seres humanos de una forma sostenible. Entonces, como los sistemas que tenemos ahorita que se basan nada más en extracción para el beneficio de unos cuantos, todos esos ya van a ser obsoletos, y lo que vamos a tener va a ser un sistema donde la gente, tenga muchísimo más poder de decisión sobre cómo se distribuyen las cosas en su sociedad. 2, tenga sus necesidades, especialmente las básicas, cubiertas: salud, su medio ambiente, vivienda, educación, etcétera, etcétera. Y 3, va a ser una economía de conocimiento, pues una economía donde en realidad nos estemos enfocando a como que preguntarnos cosas mucho más profundas que quién tiene esto y quién tiene el otro. O sea, eso ya todo sería una distracción. Entonces yo lo que quisiera lograr aquí es acelerar ese proceso de dejar de estar desperdiciando tiempo y aparte causando sufrimiento innecesario, y llegar a un punto donde estemos desarrollando el capital humano a su máxima expresión. Y ahorita, de la forma en que yo lo veo, Estados Unidos y en general todos los países ricos no tienen un problema de recursos ni un problema de soluciones. O sea, no tienen un problema de falta de recursos ni de falta de soluciones, tienen un problema de falta de voluntad política, y mucho de eso se debe a la corrupción. Y la corrupción se vence con una democracia que funcione. Entonces, creando patrones, ciclos virtuosos de democracia que empiecen a crear esos sistemas de los cuales estoy hablando. Y eso es precisamente lo que estoy buscando implementar en la campaña y implantar como conciencia a la gente de aquí, porque creo que
una vez que se les explica eso, todas las etiquetas políticas salen sobrando. ¿Por qué es grassroots tu campaña? ¿Qué significa eso para la gente que luego no sabe de dónde realmente uno se puede lanzar como candidato y todo lo que conlleva pues lanzar una campaña? Pues no es nada sencillo, ¿no? Se necesita mucho presupuesto, pues es algo indispensable, pero ¿por qué es grassroots tu campaña? Pues porque uno de los enfoques de mi campaña es no ser parte de los mismos sistemas corruptos que estoy criticando. Y la forma en que puedes evitar eso y mantenerte fiel a la idea que traes, a la ideología, es generando movimiento desde abajo. O sea, movimientos colectivos de organizaciones a raíz de comunidad, ¿no? Entonces, grassroots en realidad se refiere a todo, o sea, desde abajo. Se refiere a cómo juntar toda esa energía colectiva y y verdaderamente pujar por una idea distinta que no se base en el clientelismo y en buscar dádivas ni como favores especiales de los que están hasta arriba o los que están más arriba, que son precisamente la fuente del problema. Y pues otra de las razones por las cuales lo hago de esta forma es porque en realidad no hay una alternativa real para un político como yo para llevar a cabo esta visión, porque obviamente el sistema en el que estamos, que está basado en esas cosas que mencioné, pues no tiene interés en que tú crees algo que los vaya a retar sus privilegios. Tienen el interés de todo lo contrario, de suprimir partidos y suprimir candidatos que tengan una visión democrática, porque al final de cuentas la supresión de la democracia es lo que los mantiene en esos puestos. Entonces esta campaña se tiene que llevar a cabo de esta forma, pero la verdad es de que en el punto en el que estamos, en el punto de tensión en el que estamos, es el punto crítico y esencial donde el grassroots mobilization, o sea, movilizar a la gente de esta forma es un punto como que ya llegó ese momento donde lo puedes hacer más fácil y la gente tiende a gravitar hacia eso. ¿Qué se siente vivir en estos lados, güey? O sea, como en un lado como Bronzeville, que es frontera con Matamoros, que está cerca de Monterrey también. O sea, es una ciudad, pues al fin y al cabo, fronteriza, ¿no? Sí. ¿Cómo has crecido con esa doble identidad, pues? Pues creo que cuando estás niño y estás en estos lugares, en realidad como que no lo piensas mucho de cuánto está un lugar como Bronzeville o toda la frontera como capturado ahí en un espacio ambiguo entre la cultura mexicana y el sistema estadounidense. En parte porque aquí pues siguen, o sea, más del 90% de la población es latina y específicamente mexicoamericana. Entonces como que no lo cuestionas mucho de niño, o sea, así como no cuestionamos casi nada de esa edad, nada más lo aceptas. Pero después ya que empiezas a crecer y como que el mundo mismo te pone limitantes de como dónde se delimitan las culturas, o más bien que te quiere imponer esos limitantes, es donde empieza a haber cierta crisis de identidad de eres gringo o eres mexicano y como que dónde está tu lealtad hacia uno, hacia el otro, cómo te defines culturalmente. Y creo que esos son como conflictos internos que tiene mucha gente de la frontera y que se viven aquí, de hecho, muy, muy vivos en Texas, especialmente porque Texas pues, es un estado que es muy antidemocrático y específicamente hacia los latinos les falla en representación. Entonces, yo creo que ha sido interesante definitivamente estar en este espacio, pero creo que hasta hace poco nunca me había dado cuenta de cuánto de esa cultura se sigue como que peleando así entre sí, de que la gente no a lo mejor no ve muy bien cuál es su lugar y a lo mejor por lo mismo no tiene a veces la conciencia de decir de que este es
este es quién soy yo, sea lo que sea, y yo tengo como una voz que puede representarme. Es que después hemos hecho y que han sido muy valiosos, ¿no? Como hicimos una vez un viaje a la selva lacandona, estuvimos caminando varios días ahí en el corazón de la selva chapaneca, pues, ¿no? Uh-huh. Y ahora hace poco te fuiste a Oaxaca, ¿no? Uh-huh. Y yo me acuerdo que antes de ese viaje todavía ni siquiera habías pensado en lanzarte como candidato, pero ya lo estabas como que cosechando en tu mente, ¿no? Ese enojo, esa impotencia como que ya venía creciendo, ¿no? Sí. ¿Qué sucedió en ese viaje de Oaxaca? Que al poco tiempo después de que llegaste a ese viaje me hablaste y me dijiste, oye, Chelo, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes con esto porque va a pasar esto. Sí, pues yo ya lo había estado como... Sí, había estado como dando vueltas en mi cabeza esta noción de hacer algo. Precisamente uno de los propósitos de ir a Oaxaca fue de como reconectar un poco con ese sentimiento que sentía cuando, sí, pues como cuando vas a lugares imponentes, así como la selva lacandona, sientes como la espiritualidad de un lugar como Chiapas. Y en realidad, bueno, yo fui a Oaxaca a surfear, pero después de ahí cerca de San Juan del Pacífico, San José del Pacífico, y que hacían el temazcal, que es como sí, pues es una tradición ya milenaria de los indígenas, de muchas culturas indígenas de México, y que es pues, básicamente sudas, o sea, ponen ahí, o sea, como piedras calientes, intensas, y hacen un ritual adentro donde como que la intensidad de ese hace que en varias etapas tengas ciertas como una vulnerabilidad donde puedas soltar un poco lo que traes encima y donde puedas reconectar con todo ese río espiritual ancestral. Y pues yo fui para también experimentarlo, y creo que durante ese viaje, o sea, estar ahí adentro, o sea, sí se sentía como algo que en ciertos momentos parecía como abrumador, de que no lo ibas a soportar, pero dentro de esas etapas, como una de las cosas que llegó a mí, o sea, que me invadió, vaya, fue el sentimiento como todo ese cuestionamiento que estaba teniendo de qué debo hacer, dónde debo depositar como mi energía, hacia dónde debo dirigir mi vida para como, pues sí, como para servir un propósito digno para la gente a mi alrededor. Y lo que sentí en ese momento fue como un pensamiento que llegaba hacia mí, pero sentía como que era desde fuera, como de una fuerza como colectiva que me decía como que estaban como detrás de mí, de darle hacia adelante, ya sabes lo que tienes que hacer, tienes como que el apoyo de la historia detrás de ti y tú sabes lo que tienes que hacer. Entonces simplemente mantén como que el balance, mantente como que enraizado a también todo esto de donde vienes, pero aparte déjalo ser, ¿no? O sea, déjate llevar por ese deseo que ya estás sintiendo, de que te está llamando como una vocación, y como que todo ese peso de sentir que algo estaba detrás de mí impulsándome en esa dirección, aún en ese como que calor intenso, aún en ese como sufrimiento que sentía, era algo así como algo que también sentía yo que debía hacer, no solo por la gente que quiero, que está a mi alrededor, y la gente que creo que es de mi comunidad que está sufriendo, sino por todos los sacrificios que hizo la gente que vino antes de mí, que me dio la oportunidad también de tener toda esta habilidad de poder tener esas experiencias, y con las que estaba reconectando en ese momento. Entonces, como que una vez que se terminó esa experiencia, ya me quedó bastante claro que para allá lo que había estado pensando ya era como que más de una chispa, era ya como una explosión de energía donde me decía, pues vámonos, hay que confiar en esto, lo que sea,
y vamos a darle hacia adelante y confiar que la dirección va a ser digna del tiempo en el que estoy aquí en la Tierra. Entonces, sí, siento yo como que esa conexión con algo que estaba más allá de mí y me puse a disposición de eso.